El licenciado Ángel Barraco, que está en línea, es coautor de la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires de salud mental y de la 26.657, la ley nacional del 2010. También en esa ley él participó. Tengo algunos temas para consultarles. Voy a empezar por uno que por ahí no es el más trascendente mediáticamente, pero creo que voy a empezar por ese tema. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bueno, bien. Un gusto, como siempre. Ahora hace un año que no hablamos y algunas cosas creo que se van a repetir de las que vamos a hablar, pero Sí. fundamentalmente primero quería hablar con vos como psicólogo. ¿Vos no ves un clima demasiado violento en la sociedad en estos momentos? Un clima así, ¿viste? Pasan cosas todos los días, Sí. agresiones, qué sé yo, gente que por mala atención, como pasó con una persona que atendieron mal a sus padres y que fallecieron en Osde, atropelló una de las sucursales de Osde, de la obra social, una persona que acá en la ciudad de Buenos Aires, el Libertador, rompe los vidrios de un colectivo, y eso aparte de los que estamos en la calle lo vemos todos los días. Por ahí algunos tienen más trascendencia, otros menos. ¿Vos ves algo de esto y a qué se lo atribuís? Sí, mira, justamente el lunes, después que terminó la actividad que tuvimos en el Senado por el tema de la ley, Sí. bueno, me invitaron y fui al canal A24, en el programa de Marcela Pagano. Y justamente, más allá de toda la situación de salud mental, me preguntó lo mismo, ¿no? Ajá. Y sobre todo, ellos lo relacionaban con lo que había pasado en Estados Unidos, con ese asesinato en masa. Y yo dije que sí, que indudablemente se percibe el grado de agresión que hasta que a llegar a, digamos así, una situación donde uno, cuando está en la calle, está muy muy temeroso de no entrar en ningún tipo de roce, discusión. Y yo justamente les decía, digo, bueno, el caso del abogado ese que con la camioneta, con la 4x4, atropelló y mató al que era un comisario de a bordo. Ajá, con una moto, ¿te acordás? Porque le había rozado el espejito. Sí, sí. Y bueno, y no terminé de seguir eso, y bueno, hicieron otras cosas más. Y ayer también uno se bajó y le agarró y le rompió todos los vidrios con un fierro colectivo, porque yo digo, el tema que como todo vino a raíz de que este sujeto, no sé cómo denominarlo, sí, Milei, propicia también lo mismo que en Estados Unidos, que la gente se arme. Cosa que sería ya llegar a un límite y un trasfondo, ¿no es cierto?, peligrosísimo de vivir en un estado totalmente fascista. Pero bueno, la cuestión que sí, yo veo hay un gran aumento de la agresividad que se percibe. Bueno, si tomamos los datos concretos, yo hacía un parangón. Lo que en Estados Unidos es que se armen y salgan a matar chicos de la escuela, acá yo creo que tiene que ver más con lo que pasa con la violencia de género. Ajá. ¿No es cierto? Como que hay una agresividad que obviamente en lo de Estados Unidos tiene un gran componente de racista, porque generalmente lo que paga la consecuencia son, digamos así, la población negra, sí, o latina. Negros, claro, sí, o y acá, bueno, también hay mucha agresión justamente contra sectores, digamos así, de cierta pobreza. Ve lo que pasa en las villas, las balaceras policiales. Sí, pero bueno, sí, uno busca, dice, ¿qué es lo que pasa? Porque esto atraviesa todas las clases sociales, o sea, hay violencia de toda perspectiva. Pero yo creo que hay un gran fenómeno que empieza y desata la violencia física, que es la violencia discursiva. Ajá. Yo bueno, a eso apuntaba. Yo igual lo veo viendo desde hace tiempo, esto así tal cual lo contás vos, pero también pensaba que no alcanza solo eso. Uno hoy cuando va al supermercado, yo he visto que la gente se pone violenta ya viendo las góndolas. Sí. Esa es una de las cosas. Yo decía, bueno, sí. La inflación evidentemente, y el que el salario no te alcance, y el no saber que vos mañana
mañana si vas a poder comprar para comer o no, eso evidentemente genera una violencia, ¿no? Totalmente, pero yo no me quise... No, pero digo, eso, pero a su vez hay toda una violencia discursiva que es exagerada, va por otros lados, exagerada, ¿no? Sí. El presidente de la Nación, por ejemplo, sus discursos todos los días son violentos, no sé, me llama la atención, y se contradice con otros, y Milei ni que hablar, en la oposición también algunos, eso, ahí me parece que también está la cosa, y ahí es a donde vos totalmente apuntás, de acuerdo. ¿no? Sí. Vos planteás el tema de justamente del discurso. El presidente de la Nación sale justamente a decir guerra a la inflación. O sea, ya en los términos, y resulta que la guerra sí, justamente es lo que está pasando abajo con la gente que no puede comprar un mísero pedazo de queso. Claro. O sea, y hay quienes directamente no comen, no tienen las mínimas 2 comidas por día. O sea, uno se azora a ver esas largas colas acá en Congreso para un plato de comida con 2 grados bajo cero. Y estamos, pero qué avasallamiento de todo punto de vista, porque yo creo que el hecho que te demuelen la dignidad también implica de que la frustración y la bronca, ¿por dónde se canalizan? Y siempre sabemos que se termina canalizando por el pasaje al acto, por el hecho de decir, bueno, físicamente me la desquito con cualquiera, claro, que no es justificante, pero que no se está analizando, y esto tiene que ver con eso que vos planteás, indudablemente la cada vez mayor subordinación de la economía a la política, ¿no? Digo, la política es esa que necesita a la gente para que la sostenga o le cambie la vida, y bueno, sabemos que no, claro, que todo está subordinado a resguardar y a cuidar los intereses financieros, económicos, empresariales. Más burla, más violencia. El presidente se reúne con Pagani de Arcor, sí, y el tipo sale de la reunión riéndose, y habían mandado la lista con un 10% de aumento. Claro. Esto, ¿te imaginas? Para cualquier persona dice, pero ¿cómo es esto? Claro. O sea, entonces hay una caída de valores, de parámetros. O sea, no podés creer en nada, y cuando se genera este nihilismo, es muy peligroso. Claro. Es muy peligroso, porque justamente dice, bueno, claro, la ley de la selva, arreglátela, cada uno se la va a arreglar como puede. Claro, y acá uno lo que ve, vos no, porque sos bastante más joven que yo, pero aquellos que somos grandes... Yo más joven. Sí, no. Bueno, más joven que yo, sí, seguro. No, digo que uno ve que, porque nosotros yo vengo de una generación que la violencia de arriba genera violencia de abajo, cosa que es cierto, pero que la gente reacciona sobre los pares, desde ahí mi preocupación, es decir, que qué sé yo hoy estaba en el supermercado y se la agarraba uno con el vendedor de pescado, y entonces yo decía, pero este no es el culpable del problema de que la merluza... Es la guerra de pobre contra pobre. Exactamente. Cosa que los que venimos de los 70 teníamos esa idea de la violencia a la partera de la historia. Yo vengo de los 60, ¿viste? Por la duda te aclaro. Bueno, entonces estás muy bien, qué sé yo, por lo menos en la foto. No será de lo que manda fotos. Sí, no me dan, pero tengo mis años. Bueno, entonces estamos hablando más o menos ahí generacionalmente. Bueno, pero es un tema, ¿no?, que por ahí habría que ponerlo en la agenda, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que estos temas se escamotean en los grandes medios, o sea, a pesar de que algunos la juegan de oficialistas y otros de opositores, yo creo que hay una connivencia, ¿no es cierto?, claro, en sostener el mismo status quo, o sea, con diferencia de metodología, pero digamos están al servicio de los grandes grupos económicos, algunos más disimulados, otros menos disimulados, pero vemos, a mí me agarró y menos mal, con un préstamo personal UBA, el sistema UBA, no sabés, de una cuota de 14.000 pesos me la llevaron a 80.000. Claro. No, y era poca plata, y había pagado casi todo el crédito, y todavía me exigían una duplicación del capital, ¿no?
y recurría a Defensa del Consumidor, al Banco Central. No te dan bolilla. Y el presidente, me acuerdo que había dicho, sí, vamos. Ahora, yo digo, pobre gente la que sacó en ese sistema crédito hipotecario. Sé de casos que sacaron 1,5 millones y deben 10. Claro, claro. O sea, y se le iba a solucionar el problema. No se solucionó. O sea, y el creador de ese sistema, Martín Tetaz, sí, ¿no es cierto? Sí. O decir, bueno, era uno del oficialismo, no, era uno de la oposición. O sea, hay un acuerdo, obviamente, que nosotros no desconocemos, pero que termina siempre favoreciendo a los poderosos. A los poderosos, está claro. Bueno, no, quería hablar sobre este tema porque no habla nadie, pero por supuesto ya aprovechar por el yo tema. Yo estoy de acuerdo con vos, sí. Hay que plantearlo. Claro. Porque esto que vos viste en el supermercado, yo también lo vi. Sí, claro. Sí. Claro. Se agarran con la cajera, se agarran con, pero digo, claro, hay que ir a reclamar a otro lado, ¿no? Que aparte trabajan por salario que sabemos que no, que están explotados, totalmente explotados, sí. Y entonces es un problema. Lo veo en el supermercado, en muchos lugares, sí. La gente tratando a otra gente en bares, en lugares de comida rápida, sí, hay una cosa así como. Pero hay violencia. El otro día iba en un colectivo y sube una mujer ya de edad, viste, que apenas podía caminar. Sí. Viste todos los lugares que están reservados para la gente justamente con discapacidad, embarazada, estaba todo ocupado, ¿no? Todo el colectivo ocupado. Sí. ¿Vos te crees que, y esto es lo que me indignó, la mayoría eran mujeres? Entonces tuve que gritar, por favor, a ver quién cede un asiento. Porque, o sea, viste, hablábamos, digo, pero lo que más me jodió que ninguna mujer se pudo hacer cargo. Viste, van los tipos que hace que están dormidos, claro, qué sé yo qué. Pero digo, qué mal que estamos, mal que estamos. Claro. Pero ojo, no hay que generalizar. No. Porque también me ha tocado ver en el subte pibas jóvenes que a lo mejor una mujer que no era tan, sin embargo, ofrecerle el asiento. O sea, bueno. Sí, por suerte hay una reserva, sí. Eso sí. Lo que yo digo, bueno, que uno va viendo que ve más casos de los que por ahí veía en otros momentos y una situación que se va tornando bastante insoportable, ¿no? Pues primero, bueno, sabemos que el problema económico mueve todo, pero después a partir de ahí, de esto de que, bueno, a mí me va mal y le echo la culpa al de al lado que no tiene nada que ver, ahí tenemos un problema. Es tal cual. Ángel, bueno, ahora te saco, estuviste en el Senado, ¿no? Se habla de que quieren mandar otra ley de salud mental, se hablaba en estos días, han presentado creo una ley... han presentado varios proyectos, algunos no una ley nueva, sino intentan modificarla. Cambiar. Sí, sobre todo ahora con esta aparición de la mamá de Chano, claro, que está apuntalando... directamente le apunta a un artículo de la ley, el artículo 20, que es el que justamente regula las internaciones involuntarias, y ella dice que ese artículo está mal porque no permite internar, y esto es lo que venían repitiendo ya antes de que ella, digamos, tomase estado público, los psiquiatrones que iban, ¿no es cierto?, por todos los canales. Sí, el año pasado, justamente hace un año, hablamos exactamente de lo mismo. Sí, y del por caso eso del paciente que acuchilló al policía y el policía lo terminó matando a él. Después hubo también otro caso de una mujer policía, creo, ahí en Villa del Parque, que también una persona con padecimiento mental, un muchacho le pegó con un fierro en la cabeza. Sí. Entonces, cada vez que aparecía un tema de eso, automáticamente estos personajes que responden a la industria farmacéutica y que quieren recuperar sus intereses privilegiados, porque detrás de todo esto está también la cuestión de las clínicas privadas, porque la ley, ¿te acordás que decía en el 2020 tienen que sustituirse los manicomios públicos y las clínicas privadas? Claro, entonces eso puso, digamos así, en un estado de confrontación, y como tienen mucha llegada a los medios, vos lo veías pululando los mismos personajes por todos lados, diciendo que la ley no permitía internar, o sea,
verdaderamente falacias, ¿no? Claro. Que es lo que tuve planteado en el Senado y después, bueno, planteo en todos los medios de comunicación. Sí, sí, porque la ley permite internar. Ahora, acá, Ángel, a ver, el tema central de esto que creo que no se toca, no es que en realidad la ley es muy buena, pero que no se han... no se ha instrumentado. No se ha instrumentado eso, porque, por ejemplo, la 448, que es del año 2000, sí, y prácticamente no se implementó nunca. Tampoco, acá en la ciudad, bueno, no se implementó. Cuando se habla... 22 años de la 448, sí, y lo único que se pudo poner en funcionamiento fue el dispositivo de atención domiciliaria, que ahora está totalmente desfinanciado. Claro, y la nacional tampoco se implementó. El mismo proceso, el mismo proceso. Claro. Pero acá hay una dualidad de factores, sí, Roberto. Por un lado, obviamente, la responsabilidad del Estado, cuando digo el Estado, es nacional, el Estado provincial y municipal. ¿No es cierto? Claro. Porque tenemos esa división. Sí. Después tenemos otra división que también fragmenta, que es el sistema público, el sistema privado, que están las prepagas, y el de obras sociales, que a su vez ahora está también reabsorbido por las prepagas. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se genera ahí, digamos, un cúmulo de intereses que hacen que no se haya hecho apertura de todos los dispositivos que hace falta para atender todo el amplio espectro de padecimiento. Porque nosotros, si bien la ley se focaliza en lo que pasa en los manicomios, que sabemos que son casos a nivel de psicosis, de cuadros que verdaderamente... el tema de las adicciones también está contemplado en el artículo 4, sí, pero que ya las adicciones tienen otras características y hizo, digamos así, implosión en la última década. Hoy está en niveles ya que... Pero no se desplegó nada, y lo poco que había público lo han desmembrado. ¿Para qué? Para favorecer que la atención se haga en el sistema privado, sobre todo en estas llamadas comunidades terapéuticas, que son lugares justamente donde los chicos mueren incendiados, se suicidan, están maltratados, están presos, o sea, y nadie controla. Pero eso se paga y lo está subvencionando en parte el Estado, y eso depende del Acedronar. Y ahora, para contestarle, porque lo que ha pasado, bueno, no pasó solo con la mamá de Chano. Yo ahora escuché a la hermana de Petinato, y están de acuerdo las dos, que dijo lo mismo, y que lo viene diciendo hace tiempo. Dijo, bueno, que ellos lo quisieron internar, pero bueno, no lo pueden, no lo pueden internar. ¿Cómo es esto? A ver. El artículo 20 dice: la internación involuntaria de una persona debe concebirse como último recurso terapéutico. Esto quiere decir que vos primero tenés que intentar atenderlo de forma ambulatoria, obviamente. Cuando eso ya sabés que no va a dar resultado, tenés que recurrir a la internación. Claro. ¿Por qué? Porque la internación involuntaria en salud mental tiene una conceptualización, sí, que es justamente una digamos así, es una cuestión que apremia la libertad del sujeto. O sea, vos estás, que era lo que antes pasaba, que se internaba a troche y moche sin ningún control, y a cualquier persona conseguías un psiquiatra, un médico, que hasta hubo casos que un oftalmólogo firmó una internación en un neuropsiquiátrico. Claro. Entonces la ley venía a resguardar todas esas arbitrariedades. Entonces dice que cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios, podés recurrir a la internación. Y solo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud mental, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vos, que ahí tiene que haber una responsabilidad, porque antes internaba el juez. Claro. Y el juez, ¿qué sabía de salud mental? Entonces en la ley cambiamos. No, tiene que ser un equipo interdisciplinario y con varios resguardos, entre ellos que la orden de internación tiene que ser firmada por 2 profesionales, justamente para evitar, ¿no es cierto?, arbitrariedades. Bueno, la reglamentación dice también, digamos, acude sobre la misma concepción, pero en ningún momento dice que si la persona se niega a internarse, ya no hay nada más que hacer. Eso es una falacia total. ¿Entendés?
Y para eso yo justamente tomé un fallo que ¿te acordás del hecho que recordamos en Palermo, en la Puerta del Malva? Sí. Este paciente que acuchilló al policía y el policía... Sí, sí. Bueno, de ahí ¿qué pasó? Resulta que este paciente se atendía en un centro privado, el Centro Médico Pueyrredón. Sí. Lo venía atendiendo un psiquiatra y no sé, parece que se desligó de la institución. Entonces la familia tuvo que recurrir a otro. Sí. Y este nuevo, ¿qué hizo? Le cambió la medicación. Sí. Al cambiarle la medicación, suele ocurrir que se genere un brote psicótico. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desestabiliza, la madre y el hermano salen a la desesperada a hablar con el profesional para decirle, hay que internarlo porque lo vemos totalmente, digamos así, desbordado. Y bueno, entonces el psiquiatra dice, bueno, vamos a ver, inclusive contesta, dice, tengo que ver qué dice la ley de salud mental. Fíjate vos, tengo que ver qué dice la ley. Y no le dio bolilla. Claro. En el interín, el paciente se brota del todo y es cuando sale con la cuchilla ahí en la cercanía del Malva. Ajá. Cuando van 3, 4 policías de ahí de que está el destacamento que tienen, sí. Lo enfrentan, y ahí se da otra situación que no se reconoce, que es que la policía, la fuerza de seguridad, tiene un protocolo que es una resolución 506 del 2013, sí. Donde está todo especificado de cómo hay que intervenir en casos de las personas con padecimiento mental. Por ejemplo, te digo algo. Sí. No sé si viste el video cuando lo rodean al paciente y el paciente lo acuchilla. Está el video. Sí, lo veo. Bueno, sí. Inclusive eran 3 o 4 policías. Sí. Bueno, el policía se puso de frente. El protocolo dice que nunca hay que ponerse de frente. Hay que ponerse siempre en un perfil de 45 grados, justamente para que no tenga ángulo de que te pueda lastimar. Y después recurrir a cualquier tipo de contención mecánica. No era uno, sin embargo, no lo hicieron. O sea que se podía haber evitado la muerte del policía y obviamente la muerte del paciente, porque claro. Una vez acuchillado, obviamente le tiró y lo claro. Terminó matando. Claro. Ahora, ¿qué pasa? La justicia interviene y el juez, una vez que hace toda la investigación, qué sé yo qué, procesa al psiquiatra. ¿Por qué? Primero porque no cumplió con la ley del ejercicio de la medicina, la 1732, sí. Respecto de que están obligados a asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga, bla, bla, bla. Claro, y el juramento. Pero fundamentalmente destaca, sí. Dice, el artículo 20 de la ley de salud mental los faculta para internar involuntariamente a su paciente, claro. Cuando de su conducta exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Claro, el tema acá central es que, claro, en este caso estaba el psiquiatra, estaba el lugar, tenía atención, pero en general no hay lugares donde internar a la gente. Porque no se ha invertido, porque no se ha claro, implementado la ley. Claro. Entonces ahora estamos con una consigna. La ley está bien, hay que implementarla, o sea, esta es la realidad. El presupuesto de Nación, el 1.4, y ahora el presidente también salió justo hace 10 días diciendo, vamos a duplicar el presupuesto. Claro. Y si de Nación dependen nada más que 2 instituciones, claro, la Colonia Montes de Oca y el Hospital de Adicciones Laura Bonaparte, sí. Que me llueven quejas todos los días, inclusive me pasó a mí por el hijo de una amiga, donde le dije, llévalo ahí, y le daban para 5 o 6 meses de espera de turno. Claro. Con un chico que está en un momento viste de consumo, o sea, ¿cómo? O sea, bueno, esta es la realidad. Y el sistema privado, que no responden, no tienen equipo interdisciplinario, tratan de evadir las internaciones, porque como resulta que las internaciones son muy caras, que lo dijo la madre de Chano, ahí en el Senado. Sí, dice, que gastaba no, porque fortuna. yo puedo pagar, y de hecho pagué internación que mensualmente cuestan lo que gana un senador, ¿viste? Se la mandó, claro. y bueno, deben ser 300.000 pesos. Y sí, claro, pero ella porque tiene posibilidad. Ahora,
ella dice que la ley no permite internar, pero Chano estuvo internado varias veces y ahora está internado. Claro, claro. ¿Y entonces cómo hicieron si la ley no lo permite? Claro, y bueno, y está internado y aparte reconoce también que está internado y que tiene que pagar. El problema está en los que no pueden pagar, ahí está. Y bueno, eso se lo planteé. Y ahí es otro problema, claro. Yo se lo planteé a ella, le dije, en la reunión le dije, mire, yo obviamente me solidarizo con todo lo que le pasó a usted y lo que le pasó a muchas madres. Ahora, ustedes dentro de todo están en una condición de buscar algún tipo de respuesta que a lo mejor tampoco la encontraron, pero digo, yo pienso en los chicos de las villas que muchos terminan baleados por la policía. Claro. ¿Viste? Porque ahí también, si se brota un chico en una villa o está con un cuadro de excitación psicomotriz, lo que pasa es que ahí también los chicos los tienen apuntados porque como son dealers, porque los hacen vender la droga para abastecerlo de droga, entonces la policía dice, bueno, chao, que no hay ningún miramiento. Pero inclusive el suceso de lo de Chano, como lo relata ella, como ella llamó a un comisario, el comisario le mandó la policía, fue un psiquiatra y el psiquiatra cuando lo vio así se fue, fíjate vos. Entonces entra la policía con ella y dice que el hijo, obviamente al ver semejante despliegue, se quería escapar. Pero andás a ver cómo fue la cosa, que cuando un policía lo habrá querido detener o agarrar, se habrá asustado, sacó el revólver y le tiró al estómago, claro, o sea que... Claro. Ahora, mira, Ángel, justo me entra acá que me manda la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sí. 5 mitos sobre la ley de salud mental. Y parece que te están escuchando. Dice, el primer mito, que la ley prohíbe las internaciones, bueno, explica todo, las voluntarias, las involuntarias, El segundo, si se implementa la ley, las personas que están internadas van a quedar en la calle. Mentira, no busca dejar a las personas sin asistencia, sino reemplazar el modelo... Al contrario, responsabiliza el modelo manicomial, reemplazarlo. Bueno, sigue ahí. La ley excluye a las y los psiquiatras, en ninguna de sus disposiciones la ley excluye. La 4, el sistema de atención que establece la ley es inaplicable. En diversas, dice que en Río Negro y la provincia de Buenos Aires se ha aplicado, como en otros países, Italia, Chile y Brasil. No sé si vos te estabas al tanto de esto. Sí, sobre todo lo de Italia, digamos, es el faro principal, toda la experiencia de Basaglia en Trieste. Y las personas con problemas de salud mental son peligrosas y no deben estar afuera de los neuropsiquiátricos, y esta serían los 5 mitos. Creo que con esto que redondeamos la nota. Faltan algunos. Sí, bueno, parece que mandó algunos. Y uno es justamente la creencia de la irreversibilidad del padecimiento, ¿viste? Dice, claro. Bueno, que el loco, por más que quiera, no lo... Y sin embargo no es así, porque... Bueno, con un abordaje psicoterapéutico y de psicofármaco lo podés estabilizar y vuelve a su vida. ¿Cuántas personas que sufren esquizofrenia andan por la vida? Totalmente. En algún momento pueden tener algún tipo de digamos así, de brote, qué sé yo qué, bueno, se le aumenta la medicación pero después hay que volver a que siga en su casa, en su barrio. Este es el tema, es la cuestión del prejuicio que hay en la sociedad de que el loco tiene que estar encerrado y que es peligroso. Y yo siempre le planteo, y lo dije en el Senado, digo, si uno toma los actos de violencia o de criminalidad, están el tema de las personas con padecimiento mental es en el 0, no sé cuánto. El resto está hecho por los supuestos normales. Claro. Entonces quiere decir que... Pero bueno, el tema, Roberto, que lo está utilizando esta corporación que siempre tiró contra la ley, entonces de manera perversa le manijea a las madres, a los parientes, para decir que todo sería diferente si existiera otra ley. Es una cosa increíble, pero no tiene sustento. Está muy claro, Ángel. Bueno, yo como siempre agradecerte, creo que quedó muy claro todo el tema de la ley, y qué mejor que hablar con aquellos que la redactaron, ¿no? La ley. Sí, y otra cosa más, Decime, que me quedó en el tintero.
O sea, no solo lo que establece el artículo 20 de la ley, está tal cual en el Código Civil y Comercial que fue reformado hace unos cuantos años. Claro. O sea, también está desplegado cómo es la internación involuntaria. O sea, que si quieren cambiar la ley, van a tener que cambiar el Código Civil. Claro, claro. Entonces, vos te imaginás que haber desarrollado la ley, que fue votada por unanimidad, porque ahí un psiquiatra que estaba en el mismo panel que el mío, nos psicopateó ahí diciendo que verdaderamente que la ley no había tenido participación, que la ley, como piensan ellos, siempre, viste, es el psiquiatra el punto culminante de toda la existencia, qué sé yo qué, y esto nada que ver. O sea, el sistema tiene que ser interdisciplinario porque se requiere de todos los saberes, y es más, a veces teniendo todos los saberes que vos puedas acudir para solucionar una problemática de estas características, no hay solución, porque es muy complejo el padecimiento mental, no es como un padecimiento orgánico. Está muy claro. Quiere decir que la síntesis, podríamos decir, es que lo que hay que hacer es aplicar la ley y invertir los recursos necesarios para que cuando se desmanicomializa haya lugares donde tenga que ir la gente y que haya más lugares donde esté la gente. Que haya recursos, porque si no, ¿cómo criticar una ley que no fue implementada? Está muy claro. Esto es lo absurdo. Está muy claro. Ángel, si hubiera implementado y hubiera habido fallas, seríamos los primeros en decir no, esto indudablemente no camina. Pero no se implementó, es cierto. Te mando, Ángel, como siempre, todo muy claro, así que te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, Roberto, un gusto charlar con vos y que estén siempre ahí encima de estos temas que, bueno, siempre pensamos que vamos a avanzar y parece que cada vez retrocedemos. Bueno, así pero en este caso... hay que resistir, y yo creo que con la convicción y obviamente se va a entender, y hay que, así como hacen ustedes, por todos los medios posibles, tratar justamente de neutralizar esos discursos que no tienen nada que ver con la realidad. Está claro. Un abrazo grande, Ángel. Otro para vos. Suerte, hasta pronto. Hablábamos con Ángel Barraco, el licenciado Ángel Barraco, coautor de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y de la 26657 del 2010 de Salud Mental nacional. Me parece que es interesante no solo los casos que hoy están bastante instalados, sino esto de lo que hablamos al comienzo, ¿no? De la violencia que hoy hay en la sociedad. Creo que fue algo importante de lo cual hablamos.